El boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario, editorial, cultural y social que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando las obras de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes fueron ampliamente distribuidas en Europa y en todo el mundo. El boom se relaciona en particular con el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes. El momento clave del boom se sitúa en 1970 con el éxito mundial de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y la atribución del Premio Nobel de Literatura al guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Posteriormente, otros dos de estos autores obtuvieron el galardón, Gabriel García Márquez en 1982 y Mario Vargas Llosa en el 2010. Aunque estos grandes autores, según Ángel Rama y otros estudiosos, representan comercialmente el boom en sí mismo, autores anteriores como el mexicano Juan Rulfo, el uruguayo Juan Carlos Onetti o el argentino Jorge Luis Borges habían emprendido una renovación de la escritura literaria en la primera mitad del siglo XX. Por otra parte, se extendió el apelativo boom a todo autor de calidad de los años 60 y 70. Una vez el impacto de estos cuatro aumentó el interés por la literatura latinoamericana en el mundo entero. Contexto histórico, social y económico. La década de 1960 se caracterizó por una gran agitación social en toda América Latina, en un clima político, económico y diplomático fuertemente influido por el dinamismo de la Guerra Fría. Estas condiciones sirvieron de base para el trabajo de los escritores del boom y definieron el contexto en el que sus ideas, a veces radicales, tenían que funcionar. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el intento frustrado de Estados Unidos de invadir la isla caribeña a través de la Bahía de Cochinos puede considerarse como el inicio de este periodo. La vulnerabilidad de Cuba la llevó a estrechar lazos con la Unión Soviética, lo que dio lugar a la crisis de los misiles en 1962, situación en la que los estadounidenses y los soviéticos estuvieron más cerca que nunca de la guerra nuclear. Por otra parte, en las décadas de 1960 y 1970, los regímenes militares dictatoriales, ya fueran de derecha, ya de izquierda, predominaron en los países de la región. Los acontecimientos políticos más importantes de la época fueron la caída en 1955 del general Juan Domingo Perón en Argentina a manos de la derecha pro-estadounidense, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el golpe que derrocó a Allende en Chile en 1973, la lucha violenta y propaganda de la guerrilla urbana brutalmente reprimida por las dictaduras en Argentina y Uruguay y la violencia sin fin en Colombia. Dentro de este convulsionado periodo se ven afectados los escritores tal como se evidencia en sus explicaciones o testimonios en entrevistas. Durante los años 60 las economías latinoamericanas tuvieron características propias de lo que en ese entonces se esperaba fueran las naciones en desarrollo. Las exportaciones primarias dominaban el comercio internacional y la concentración de la dependencia productiva variaba, pero en general se mantuvo con índices altos. La industria contribuía con alrededor del 22% en Bolivia hasta con un 25% en Brasil. La importación de los bienes de consumo aún responsable de cerca del 17% del promedio de las importaciones totales en la región y cerca del 40% por parte de Venezuela y Panamá. Filosofía del boom latinoamericano. El sujeto principal es el hombre, como sujeto actuante y como sujeto de la referencia. Lo que se reseñan son los hechos de la vida social que de una u otra manera marcan a la comunidad. Latinoamérica como entidad propia, reconocida en su propio génesis y en su complejo accionar social, no tiene la larga tradición. Durante la colonia hubo una integración del elemento indígena teniendo en cuenta la constitución del aparataje administrativo. No en vano, el resguardo pervive aún a plena luz del siglo XXI. Su preocupación fueron la identidad latinoamericana, la relación entre nación e imperialismo,
entre nación y economía mundial, entre cultura y cultura global, así como un afán inusitado por autodescubrir la naturaleza de la dependencia de nuestros países y superarlo. Contexto geográfico. Como su nombre lo indica, el boom se da en Latinoamérica, pero por la natalidad de los autores. A finales de los 60, diversos autores del boom vivieron en Barcelona, convertida en la capital de la producción literaria en español durante la transición democrática. El boom fue un estallido certero, justo sobre Barcelona. De ahí fue esparciéndose al resto de Europa. Se fue extendiendo como ola, recorriendo intempestivamente todos los rincones. Nadie lo esperaba, por tanto, su impacto fue más intenso, afectando con ello a más personas. Ante tal evento, las consecuencias aún se sienten en el mundo, dejando secuelas por doquier. A pesar de todo lo que sucedió entre las lejanas décadas de 1960 y 1970, los testimonios indican que tal estallido surgió de 4 países principales: Perú, Argentina, Colombia y México, colocando así a Latinoamérica en un mapa global literario. Características del boom latinoamericano. Entre sus características tenemos la multiplicidad de puntos de vista, es decir, el relato es presentado desde varias perspectivas, ya sea desde distintos personajes o narradores. Como segunda característica, existe el uso del monólogo interior. Aquí, el narrador logra introducirse en el subconsciente de los personajes. En tercer lugar, se da ruptura del orden cronológico. En otras palabras, la historia no fluye de manera lineal, hay cambios continuos entre el espacio y el tiempo. Como cuarta característica, tenemos la transculturación narrativa, con la cual se retoman las tradiciones culturales de las regiones rurales, pero recurriendo a las nuevas técnicas de narración. También hablamos del cosmopolitismo, ya que muchos autores se esforzarán por renovar la narrativa latina, pero teniendo como base e inspiración a autores como Kafka, Hemingway o Joyce. Y por último, pero no menos importante, el realismo mágico, que es el género nacido del boom, el cual intenta representar una visión más compleja de la realidad, valiéndose de la imaginación, integrando los elementos míticos característicos de la cultura latinoamericana y convirtiendo lo irreal y lo poco creíble en una realidad posible.